Bienvenidos al podcast del bohíohn.com. Esta es la edición número 71, solamente unas horas después de Semana Santa y después de conocer la noticia del retiro de Óscar David Suazo Velázquez. Ese es nuestro tema para el día de hoy. Me acompaña Andrea Llanes, muy relajada, muy tranquila después de una semana relax. Después de una semana relax de vacaciones, los que fueron a la playa, los que fueron al río, los que fueron a la montaña, se la pasaron bien, pero que el viernes se llevaron un disgusto cuando Óscar David Suazo Velázquez anunció que se retiraba del fútbol debido a una lesión. Entonces todos los hondureños que les gusta y les disfrutan del fútbol están tristes por eso. Así es, hablando de río, todavía Cristian Ponce, por eso no está con nosotros, se encuentra todavía en algún río, todavía no sabemos esa exactitud. En el balneario allá por Cotepeque. Ahí seguramente todavía no sabemos exactitud cuál es la locación del señor Cristian Ponce, pero sí, para nuestra próxima edición del día 15 de abril, seguramente que estará con nosotros. Pero bueno, ya entremos en el tema. David Suazo, yo lo considero la máxima figura, el máximo representante en la historia del fútbol hondureño. Ese es un debate que muchos tienen. Algunos dicen Carlos Pavón por lo hecho en el exterior y en la selección. Algunos se atreven a ir un poco más atrás, a Coneja Cardona, el Macho Figueroa, Gilberto Yerwood. Andrea, ¿cuál es tu punto de vista sobre, desde el punto de vista histórico de David Suazo? No, fíjate que todos los que mencionaste fueron buenos jugadores históricos para Honduras. Ganaron varios títulos, nos representaron fuera, pero ninguno como David Suazo. Hay que hablar lo que es. Carlos Pavón, la Coneja Cardona, es cierto, jugó con el Atlético de Madrid y todo, pero tuvieron 1 o 2 temporadas buenas. David Suazo estuvo 7, 8 años en el Cagliari a un alto nivel, salvándolo de descenso todos los años, quedando de líder de goleo en una liga italiana que es la segunda mejor liga del mundo. Nos puso en alto. Ganó un premio con Kaká en el 2007, cuando Kaká fue el mejor jugador del mundo. David Suazo quedó empatado con él. Ningún hondureño jamás va a conseguir eso. Ningún hondureño va a estar cerca de ser goleador de la liga italiana como él, que metió 24 goles en una temporada. Esa misma temporada, la temporada de Kaká. Ningún hondureño ha sido tan fundamental para un equipo como lo fue David Suazo para el Cagliari. Pues claro, y lo compró el Inter de Milán. Ningún hondureño jamás en la historia va a volver a jugar en el Inter de Milán o va a jugar en un equipo como el Inter de Milán, que no es el mejor de Italia porque está el Milan, pero es campeón de Champions, es campeón de Liga, es un histórico. Juega en un estadio que ninguno, ni en los que jugó Carlos Pavón, ni en los que jugó la Coneja Cardona, ni en los que jugó Gilberto, nadie va a jugar. David jugó Champions, ni tampoco solo con el Inter y el Gavi. Hay que recordar que jugó en el Benfica, que también jugó en la Europa League. Entonces creo que como David Suazo no vamos a tener otro jugador. Sí, yo estoy de acuerdo, pero también es un factor que ayuda mucho a lo de David Suazo, es el momento en el que David Suazo llegó a estos equipos. El poder mediático que existe ahora es mucho más grande y nos permite recordar cada paso que dio David Suazo, y por eso suma al hecho de que David Suazo es el máximo representante internacionalmente hablando de Honduras. Ya si lo ponemos tal vez en un aspecto más local, un aspecto más de la selección, tal vez hay jugadores como Amado Guevara y Carlos Pavón que tienen mayor peso hablando local, pero de forma internacional no hay nadie ni que se acerque a David Suazo. Obviamente la gente que vio a Cardona, la gente que vio, que en paz descanse, la gente que vio al Macho Figueroa siente alguna inclinación por el pasado, por recordar a esos jugadores, y se siente... Ninguno jugó en Italia, ninguno jugó en el Inter de Milán, ninguno tuvo como técnico a Mourinho, ninguno tuvo como compañeros a Zlatan. Sí, es que sí, también eso es algo a tomar en cuenta. Es cierto que vos decís lo de los medios, pero hay que tomar en cuenta que David Suazo jugó con jugadores de talla que fueron sus compañeros de equipo.
Sí, es muy ganado porque David Suazo sufrió mucho para llegar hasta el Inter de Milán, pasó por muchas lesiones temprano en su carrera, descendió con el Cagliari y volvió a ascender. La verdad es que la carrera de David Suazo es histórica, no hay nada que se le acerque todavía y es una pena que tenga que terminar tan pronto. Termina en una buena nota porque el último partido de David fue con la selección, marcó el gol que hizo la diferencia en ese partido en Costa Rica, pero es triste siempre ver a David Suazo y por la forma en que se despide. ¿Cómo viste, Andrea, esa conferencia de prensa? Muy triste, David Suazo, conmueve ver a un David Suazo tan apesarado por retirarse temprano. Sí, claro, pues imagínate, solo tiene 32, 33 años, eso es lo que tiene, y hay delanteros que juegan a los 40, como Pipo Inzaghi, y él tenía ese nivel, tenía la condición física, todo, pero lamentablemente por la lesión que sufrió cuando estaba en el Benfica, esa ya fue la que le vino a terminar la carrera y ya no pudo recuperarse. También es triste porque ningún jugador que tiene Honduras actualmente, ningún jugador, inclusive en sus tiempos, ni Carlos Pavón, era tan bueno como Suazo, porque Suazo era buen delantero, tenía definición, tenía velocidad, tenía todo lo que se necesita para ser un buen delantero, como él ya lo comprobó, y es una lástima porque imagínate los delanteros que tenemos ahora en Honduras, comparar a David Suazo con Jerry Denson, aunque sea que David Suazo haya logrado todo lo que sea, vos mirabas a David Suazo al principio de su carrera, incomparable con lo que tenemos ahora. Entonces es una pena y es triste para el deporte hondureño. Sí, bueno, David Suazo tuvo muchos momentos históricos que quedarán, que serán siempre recordados para Juegos Olímpicos. Recordemos que estuvo en aquel equipo que logró el primer triunfo, la primera clasificación a Juegos Olímpicos y también el primer triunfo con aquel gol de David Suazo frente a Australia. En las eliminatorias también tuvo momentos importantes, o sea que David Suazo quedará en la historia de la selección nacional también, y no solo como un referente en el extranjero del fútbol hondureño. David Suazo dio mucho más de lo que la gente le da crédito en la selección, porque en el proceso de Reinaldo Rueda, que es el único proceso que ha tenido éxito en los últimos años, en la última par de décadas, pues David Suazo sacrificó su posición como delantero para bajar y jugar más atrasado en la banca. Si vemos, muchos de los goles importantes de esa eliminatoria fueron a pase de David Suazo. El gol que nos clasifica al Mundial, el gol que metimos nosotros para clasificar al Mundial, es un pase de David Suazo a Carlos Pavón, que la cabecea. Así es, y así como ese... Lo lleva Pavón. Sí. Y la verdad es que David fabricó la jugada. Sí, entonces ese es un crédito que David Suazo no va ganando, más lo que David Suazo aporta en el camerino, la experiencia que tiene. David Suazo era más de lo que la gente puede ver y de lo que algunos medios de comunicación, sin ánimo de criticar, han proyectado como parte de David Suazo. David Suazo no solamente era un jugador veloz, un jugador con una potencia increíble, sino que también era un jugador que aportaba de muchas formas por su experiencia, por su recorrido y en la cancha de juego, por la tensión que llamaba de los rivales. Recuerdo partidos frente a Estados Unidos, México, que prácticamente los entrenadores rivales se daban por vencidos y aspiraban a nada más que David Suazo no anotara y no marcara la diferencia. Así que David Suazo ha marcado más historia de lo que se le da en la selección nacional, y yo personalmente, ya hablando de toda su carrera, recuerdo aquellos goles en Old Trafford, goles en partido de pretemporada, jugaba con el Inter, le anota 2 goles en Old Trafford al Manchester, un momento histórico. ¿Cuál es ese momento para vos, Andrea, que vos recordás de David Suazo y que decís, ese es el momento símbolo de la carrera de David Suazo? Pues fíjate que los momentos especiales de la carrera de Suazo son todos sus goles, y en especial los golazos que le ha anotado al AC Milan, tanto con el Cagliari como con el Genoa cuando estuvo a préstamo. Todos esos goles fueron buenos, y los que crearon interés en el del Milan, que lastimosamente ya todos sabemos que se fue al Inter en vez de irse al Milan. Y cuando celebraba goles con Zlatan, me acuerdo cuando Zlatan metió un golazo, que Suazo estaba en la banca, Zlatan se fue a buscarlo a él y celebrar con él. Y todos los goles que anotó en el Inter, que no fueron muchos, pero cuando anotó a pase de Figo y a pase de Zlatan, los goles en Old Trafford fueron a pase de esos dos cracks, mis ídolos. Entonces David Suazo tuvo el placer y la dicha de jugar con ellos y contra muy buenos rivales. Bueno, sí, todos estos momentos de David Suazo son momentos que como dijimos en el principio, quedarán en el recuerdo, y sigue siendo una lástima y seguirá siendo por el resto
eliminatoria y probablemente muchos años más el hecho de ver a David Suazo todavía joven pero retirado. Así que vamos a ver, quizás si David Suazo regresa al fútbol hondureño, sea como asistente de la selección, retoma y con un par de años sus lesiones, que son tantas, se recupera un poco y puede volver a las canchas, por lo menos en un último partido, una última temporada, como Carlos Pavón lo hizo en el día de hoy. Así que bueno, con esa nota nos despedimos hoy de esta edición importantísima, porque es prácticamente la despedida de Oscar David Suazo. Como les dijimos en el principio, nos volvemos a encontrar el 15 de abril en la edición número 72 del podcast del BolloHN.com. Recuerden que este podcast es patrocinado por Helados La Michoacana y Casa Latina Bar, el mejor lugar para pasar las noches del fin de semana. Desde el jueves 50% de descuento hasta el fin de semana hay muchas ofertas. Así que Andrea, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vas a estar, me imagino, el próximo 15 para ver qué historia nos trae el señor Cristian Ponce de sus aventuras de Semana Santa. Claro, vamos a tener el especial de verano con Cristian Ponce, que me imagino que tiene buen material. Bueno, hasta ahí llegamos, hasta la próxima 15 de abril. Esto fue el podcast del BolloHN.com.